2 de los Hechos. Dice la Escritura, verso 42 hasta el 47. Lean conmigo si gustan. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El último, el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Mire, los primeros adoradores de la iglesia primitiva fueron personas que estuvieron bautizados, que estuvieron en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu. Y eso transformó totalmente su vida. Y vamos a considerar los resultados que tuvo esa llenura del Espíritu en la vida de estos primeros creyentes. Quiero compartir 4 o 5 efectos que tuvo Pentecostés en la vida de los creyentes del primer siglo. Apenas la iglesia estaba comenzando, en el libro de los Hechos, ese libro que habla de la formación, de la creación de la iglesia, después del día de Pentecostés, que está registrado en el capítulo 2. Ahí en el capítulo 2 está registrado el derramamiento del Espíritu Santo. Y cómo los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fue una experiencia Pentecostés. Hablaron lenguas, fueron ungidos con el Espíritu Santo. Y no tan solamente eso, fueron llenos de poder. Y no tan solamente poder, se les abrió una visión para poder extender el Evangelio a toda criatura. Y vamos a ver cómo fueron desarrollando su vida después de Pentecostés. Porque Pentecostés, hermanos, fue algo glorioso que registra la palabra del Señor. Fue algo maravilloso. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, que como 120 reunidos en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que ustedes sepan la diferencia de ser lleno o tener el Espíritu Santo y tener el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando usted se convierte al Señor, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal y se arrepiente de sus pecados, de sus maldades, y el Señor le limpia de todas sus iniquidades y lo hace una nueva criatura, entonces el Espíritu de Dios viene a su corazón, viene a usted. Y es identificado por el Espíritu de Dios en usted. Quiere decir que ese espíritu de pecado, de maldad, de iniquidad, es destruido, sale, y Dios pone el sello de su presencia a través de su Espíritu Santo, y usted viene a ser ahora un hijo de Dios. Es decir, que ahí usted está identificado como hijo de Dios. Por eso dice la Escritura en Juan, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que recibieron, los que creyeron en Él, les dio potestad de ser llenos del Espíritu Santo. Les dio potestad de ser llenos del Espíritu. Se arrepiente,
confiesa sus pecados cuando acepta a Jesucristo, le pide perdón por sus iniquidades y Dios hace en usted una nueva criatura. Pero ¿qué más hace el Señor? Mire, en Juan 20, 21 y 22 dice la Escritura algo importante. Dice en ese pasaje: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Cuando ellos creyeron en Jesucristo, fueron llenos del sello, la identidad de Dios, poniendo el Espíritu Santo en ellos. Ya no el espíritu de pecado, de maldad. No, Dios lo limpió y nos selló con el Espíritu y lo puso allí para identificarnos ahora sí como hijos de Él, como hijos del Señor. Porque todo el que nace de nuevo y acepta a Jesucristo es identificado con el Espíritu de Dios, que lo pone en usted para que se identifique como un verdadero seguidor e hijo de Dios. Pero ese es solamente el principio. Después, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Señor habla sobre un bautismo del Espíritu Santo. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Esta es una experiencia diferente a la primera. La primera es la conversión, la identidad a través del Espíritu de Dios, que lo planta en usted, lo pone en usted, y luego le abre las puertas para que usted crezca en el camino del Señor. Y el capítulo 2 habla acerca del día de Pentecostés, cuando a Dios le plació derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Esto es una experiencia diferente a de cuando Él sopló el Espíritu. Él sopló el Espíritu, el capítulo 20-21, para tratar de identificar a sus seguidores, a los creyentes. Ahora, en este capítulo 2, habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Una llenura de poder. Allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 4 y 5, habla sobre este mismo tema. Y dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Espérense en Jerusalén. Les falta el sello del Espíritu. Les falta el bautismo de poder. No se vayan de Jerusalén. Ahí quédense hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Esta es una experiencia que se llama Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Porque el bautismo del Espíritu fue derramado en el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Precisamente fue en Pentecostés, una fiesta judía muy importante, que hablaba acerca de la siembra y de la cosecha, que Dios le plació derramar de su Espíritu, venir a bautizarlos, a sus seguidores. ¿Para qué? Porque esa iba a ser la fuerza, la herramienta, iba a ser también el empuje, el poder para que cumplieran la gran comisión.
para que cumplieran la asignación que le estaba dando. Porque les dijo allá en Mateo 28, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Dios les dio una misión a la iglesia, pero la iglesia no podía cumplir la misión si no tenía esta llenura del Espíritu. Por eso les dijo aquí en el capítulo 1, no se vayan de Jerusalén, ahí quédense hasta que sean revestidos, bautizados, llenos del Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Así es que, hermanos, en obediencia a la palabra del Señor, los creyentes que habían aceptado a Jesucristo se juntaron en un lugar que se llama el aposento alto. Un aposento alto, dice la Escritura que en este aposento alto se reunieron como 120 creyentes. Algunos dicen que eran más de 120. Pueden ser más, pueden ser, no menos no. Más de 120 se reunieron con el propósito de que el Señor los llenara del Espíritu Santo, los bautizara en el poder del Espíritu Santo. No podían cumplir la gran comisión, no podían ir a predicar, no podían ir a hablar del Evangelio si no tenían ese respaldo de parte de Dios. Necesitaban valor, necesitaban poder, necesitaban sabiduría, necesitaban responsabilidad. Y no lo pueden hacer si no tenían este bautismo en el Espíritu Santo. Así que Dios dijo, espérense en Jerusalén unos días, y llegado el momento, fueron enviados al aposento alto. Y dice allí, el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente, estando en el aposento, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fue tremendo, hermano, Pentecostés, fue tremendo. Estaban allí. ¿Qué estaban haciendo allí en la casa, en ese aposento alto? ¿Estaban charlando? ¿Estaban contando chistes? ¿Estaban alegrándose del fracaso de otros? No. Estaban orando. Estaban alabando al Señor. Estaban bendiciendo el nombre del Señor. Estaban repitiendo las escrituras del Antiguo Testamento que ellos se sabían, porque todavía no estaba el Nuevo. Estaban repitiendo la ley de Jehová. Estaban diciendo, Señor, creemos a tu palabra, cúmplela. Aquí estamos en el aposento. Oraban. No dice la escritura cuánto oraron. No sé si un día, 2, 3, no sé. A lo mejor en el mero día de Pentecostés. Pero ahí estaban orando, todos en un mismo espíritu, todos en un mismo anhelo, todos alabando al Señor, glorificando a Dios y diciéndole, Señor, aquí estamos, llénanos con tu espíritu, llénanos con tu espíritu. No lo conocían ellos. Llénanos con tu espíritu. Y dice el versículo 3, y de repente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose
sobre cada uno de ellos. En otras palabras, puso nuevas lenguas, nuevo idioma, un idioma espiritual, un idioma del Espíritu. Posiblemente de repente hasta se hablaba en algún idioma foráneo. Pero estando ahí en el aposento, dice que de repente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sin excepción, la lengua es la evidencia del bautismo en el Espíritu. La lengua es la señal del bautismo en el Espíritu. ¿Y qué pasó? Verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, en ese aposento, hablando lenguas, adorando a Dios, orando, cantando, salieron revestidos de poder, salieron revestidos de valor, salieron revestidos de sabiduría del cielo, salieron revestidos de unción del Espíritu Santo, salieron revestidos con dones del Espíritu Santo, salieron revestidos con frutos del Espíritu Santo. Y hermanos, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y todo el mundo que estaba alrededor se quedó atónito porque preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué les pasó a los seguidores de Jesús? ¿Qué les pasó? El versículo 2 y 3 dice, mas estos burlándose decían, están llenos de mosto, han de estar borrachos. Y dijo Pedro en su siguiente capítulo, estos no están llenos de vino, no están llenos de mosto, estos están bautizados en el Espíritu Santo, sumergidos en el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo para cumplir la encomienda que se les ha dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Usted dice, ay hermano, ¿será posible que las lenguas sean necesarias? No será posible, sino que es la evidencia. Cuando usted está bautizado por el Espíritu, en el Espíritu, las lenguas fluyen en su vida, fluyen. Cuando ya el Señor los llena, fluyen las lenguas angelicales, se hablan diferentes lenguas según el Espíritu le da que hable. Dice, ay hermano, ya hace muchos años de eso, todavía será mi Espíritu. Es el mismo bautizando. Hace algunos años fui allá a Jerusalén con un grupo. Y entonces uno de los partes que visitamos ahí en Jerusalén era el aposento alto. Yo le insistía al guía, llévanos al aposento alto porque queremos orar allí en el aposento. Dice, sí, pero a la vuelta no, llévanos ya al aposento. Yo quería conocer el aposento alto allí en Israel. Y el guía nos llevó al aposento alto y nos dijo, los voy a llevar, pero ahí se siente muy curioso. Ahí no sé qué se siente en el aposento. Yo me quedo afuera. Sí, tú quédate afuera, pero nosotros vamos adentro al aposento alto. Y éramos un grupo como de 40 o más, no sé cuántos éramos. Y entramos al aposento alto. Hermanos, no les miento, ni tampoco es cosa mía, pero apenas pisábamos el lugar del aposento alto, y hermanos, comenzamos a sentir algo diferente. Nos pusimos a orar allí en el aposento y oramos, cantamos, hablamos lengua los que estamos bautizados y comenzamos a hacer un culto en el aposento alto. La gloria de Dios descendió, el poder de Dios se manifestó y varios de los que no estaban bautizados, que iban con nosotros, fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. Eso nos habla de la realidad
que fue este acontecimiento. El aposento alto está allí como un monumento histórico para saber que allí por primera vez los discípulos fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Y hermanos míos, este poder sigue todavía en la actualidad. El poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no ha pasado de época, ni tampoco quedó ya en el olvido. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia gratuita que Dios da a todos los creyentes que quieren recibirlo. El que quiera hacer algo por el Señor, el que quiera ser un instrumento en la mano del Señor, Dios le capacita a través de esta llenura del Espíritu Santo. Si usted ve después el libro de los Hechos, usted lo puede leer. Muchas de las cosas que hicieron los de la iglesia primitiva fueron por la llenura total y completa del Espíritu Santo. Pedro se fue y donde quiera que Pedro dice que su sombra sanaba a los enfermos. Su pura sombra sanaba a los enfermos. Esteban se fue por otro lado y solamente en la oración, mientras que estaba orando por la salvación, muchos cayeron tocados por el poder del Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo viene a capacitarnos, a ayudarnos para cumplir la gran comisión. La comisión que el Señor encomendó a todos los creyentes. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando fueron llenos del Espíritu los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Jesucristo, dejaron que el Espíritu Santo fuera su guía. Que el Espíritu Santo tomara la posición de director y su guía. Y a donde quiera que iban, el Espíritu Santo les abría puertas y los libraba de todo mal. Así es que, hermanos, el Espíritu Santo es lo que se le llama el sostén de la vida del cristiano. La fuerza espiritual para hacer lo que tenemos que hacer en la obra del Señor. No es un lujo, no es nada más para los predicadores. Dios proveyó esta experiencia para todos los creyentes que creen en Él. Dios proveyó esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo para todos los que quieran hacer un trabajo por su obra. Dios nos da fuerza, Dios nos da valor, Dios nos da unción. Cuando somos llenos del Espíritu, hermanos, hacemos la obra del Señor con su respaldo sin ningún problema. Por eso aquí, en ese capítulo 2 que leímos, vemos cómo fue la vida de los primeros creyentes después de Pentecostés. En primer lugar, tomaron al Espíritu Santo como su director, su guía, para que les ayudara a hacer la labor que les había encomendado. Y si usted ha leído el libro de los Hechos, y si no lo ha leído, léalo. Y dése cuenta cómo se fueron los discípulos por todo el mundo en ese entonces, esparciendo el Evangelio, yendo a muchos lugares para sembrar la palabra del Señor. Y fue avivamiento poderoso. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios dice muy claro, en verso 42, que todos los que estamos bautizados y todos los seguidores de Cristo en la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quería decir esto? Que ellos fomentaban la vida espiritual, fomentaban la unidad el uno con el otro, como dice, en la comunión
el uno con el otro, participaban de la Santa Cena y oraban a Dios. Eso era maravilloso. No se olvidaron, no lo rezagaron, fueron certificados, fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se lanzaron a las calles. No les importó la persecución de los romanos, no les importó la persecución de los judíos, no les importó la persecución de los bandidos, nada. Se fueron por todo mundo, por todo su tiempo, por todos los países, los pueblitos de ese entonces, predicando un solo evangelio. Jesucristo salva, Jesucristo transforma, Jesucristo sana. Cree en Jesucristo y serás salvo. Y hermanos, era una locura con los hermanos del primer siglo. No se quedaban callados, no les importaba si los perseguían o si los golpeaban. Ellos querían cumplir la promesa del Señor. Fomentaron una identidad propia como iglesia, una unidad que fomentaron para estar juntos y cumplir con el trabajo que Dios les había dado. Vayamos por el mundo. Se dedicaban a orar, a cantar y a predicar a Jesucristo. Capítulo 4 habla de Pedro cuando fue, amén, y sanó a muchos. Luego habla de otros lugares, capítulo 5, de señales y prodigios y maravillas que hacía en el nombre de Jesucristo. Pedro levantó un cojo que estaba en la entrada del templo, porque estaba revestido de poder de lo alto. Hermanos, era una iglesia ferviente. La iglesia del primer siglo era una iglesia que le gustaba tener comunión con Dios, orar, cantar, alabar al Señor. Había unción, unidad, emoción, alabanzas, oración. Era una iglesia ferviente en espíritu, porque el Espíritu Santo era el Señor de su iglesia y les dirigía. No nada más ellos. Dice la Escritura que aparte de todo esto, en el versículo 45, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que se quedaron pobres por vender sus propiedades y darlas para el crecimiento de la obra. No. Ellos estaban abiertos a que el evangelio siguiera adelante y vendían sus propiedades y ayudaban a la obra. Vendían sus pertenencias, sus bienes, y ayudaban a los más necesitados, a los pobres, a los necesitados. Repartían sus bienes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los movía a hacerlo. Usted dice, ay hermano, pero eso fue en el siglo I o el siglo II. Siempre ha sido, hermano. Siempre ha sido. Cuando Dios toca nuestro corazón, nos quebranta y nos bendice, no podemos dejar la mano cerrada. La tenemos que abrir cuando hay alguna solicitud de ayuda. El Espíritu Santo nos mueve a ayudar y apoyar la obra del Señor. Porque si Dios nos da a nosotros, es para poder ayudar también al necesitado. Se hizo una iglesia generosa, una iglesia, hermanos, caritativa, una iglesia bondadosa, una iglesia que dice la Escritura que no había pobrezas ni hambres, porque los unos y los otros se repartían lo que Dios les daba.
qué modelo, qué patrón de iglesia. Llenura del Espíritu Santo cambió todo. Pentecostés hizo explosión en el corazón de la iglesia. El versículo 4 dice en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la sana doctrina. ¿Cuál era la sana doctrina? La que habían recibido de los apóstoles. La enseñanza que les habían entregado los apóstoles. El Señor Jesucristo, cuando vía, les enseñaba todo lo relacionado con el reino. Dice, perseveraban en esta doctrina y mantenían comunión el uno con el otro. Se saludaban, se abrazaban, se ayudaban, se respaldaban el uno por los otros. Era una comunión excelente. Pero no tan solamente eso. Dice que oraban y oraban, perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Y si usted lee la Escritura, usted se da cuenta que esta iglesia perseveraba siempre en oración. Allá en el versículo 14 del capítulo 1 de los Hechos dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y sus hermanos. Perseveraban en la oración y en el ruego. Y aquí dice la Escritura, y ellos, aquí en versículo 42, perseveraban en las oraciones. ¿Que eran fanáticos de la oración? No. Era algo de la práctica de su vida cristiana. La oración no era un lujo. La oración no era una carga. La oración era un medio para poder cumplir su misión. La oración era un medio para poder hacer lo que Dios les había encomendado. Porque un creyente que no ora, un evangelista, predicador que no ora, no tiene ningún efecto, ningún resultado. La oración cambia las cosas. Orando sin cesar, venceremos. La oración cambia los corazones. La oración hace que sea más posible que las puertas se abran. Si usted ora por su vecino que no es cristiano, ora por su vecino que no quiere saber nada del evangelio, y ora y ora y ora, tarde o temprano ese vecino va a abrir su corazón al Señor. Porque la oración es efectiva. La oración es efectiva. O un amigo que lo mortifica mucho, que lo ataca mucho, o que no le cae bien, ore por él. Ore por él. La oración es el instrumento de Dios para poder responder a nuestra necesidad. Clama a mí, dice la Escritura en el profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Todos los días de la mañana tengo por costumbre encomendarme en las manos del Señor. Digo, Señor, este día tengo 2, 3 asuntos difíciles. Que tu gracia esté conmigo. Que tu presencia me acompañe. Que tú vayas conmigo. Y que me abras puertas. Que me abras puertas. Y hermano, no soy un santo. No soy una influencia con el Señor. Pero Dios ha prometido escuchar nuestras oraciones. Todo el que me pide, recibirá. Clama y yo te responderé. Y creo en esa oración. Y la pongo en práctica. Y cuando voy con necesidades o problemas, Dios siempre está conmigo. No soy el único, naturalmente. Pero yo lo he experimentado en mi vida. Me ha dado su gracia. Y me sigue ayudando para poder saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. La oración no debe de ser una carga. La oración
no debe ser nada más para los creyentes que no salen de la iglesia. La oración no es tan solamente para los predicadores. Esta práctica de orar es para que todo creyente se acerque al Señor. Lea Juan, capítulo 14, 16, cómo ellos oraban y oraban y oraban. Y hermanos, si usted procura y se forma el hábito de orar unos 15 minutos cada día, yo estoy seguro que las cosas puedan cambiar en sus vidas. Porque Dios responde a la oración de sus hijos. Una última cosa. Dice la Escritura que la iglesia, una vez que fue llena del Espíritu Santo, comenzó a evangelizar. Comenzó a evangelizar a toda criatura. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el verso 29, establece bien claro. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados, que dice, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y que dice, hablaban con denuedo la palabra del Señor. La oración cambia las cosas. La oración nos hace sentir el toque del Señor en nuestras vidas. Y no nada más eso, sino que cuando estamos orando, Dios nos abre puertas para evangelizar. Para evangelizar. Dice, mientras que tú extiendas tu mano. Verso 29. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y lo hicieron y hablaron del Señor. Una iglesia llena del Espíritu debe ser una iglesia de influencia. Una iglesia llena del Espíritu debe ser una iglesia que se desarrolla. Una iglesia llena del poder de Pentecostés, pentecostal, debe ser una iglesia que progresa. Una iglesia donde deben de verse los milagros y las maravillas del Señor. Porque Dios sana, porque Dios bautiza y porque Dios nos llena con su Santo Espíritu. Es más, quiero decirles que la iglesia Pentecostés llena del Espíritu debe ser una iglesia terapéutica. Una iglesia que tiene terapia para cada situación. Una iglesia, hermanos, que no anda buscando dónde y qué. Es una iglesia terapéutica porque tiene solución para cualquier circunstancia. Porque Dios nos da sabiduría, nos da poder, nos da unción, nos da dones para poder hacer lo que Él quiere que hagamos en su obra. Pentecostés sigue su marcha. Una iglesia Pentecostés se abrirá paso en el camino. Una iglesia Pentecostés llena del Espíritu Santo no está aplastada, está en pie de lucha y en pie de guerra, y venceremos porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. No con ejército ni con fuerzas, dijo Zacarías su capítulo 6, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted no tiene que andar con la vida siempre derrotada. No tiene que andar siempre quejándose de las circunstancias. Dios nos ha dado el Consolador, el Espíritu Santo, el Ayudador, el que siempre está con nosotros. Hoy Pentecostés debe abrirse paso. La iglesia Pentecostés debe de brillar para Cristo.
La iglesia de Pentecostés, compuesta de cada uno de ustedes como creyentes, debe de levantar en alto la antorcha del Evangelio de Jesucristo. Si la iglesia apostólica de hace siglos lo pudo hacer, ahora el Espíritu Santo sigue moviéndose todavía en los corazones de las vidas. Láncese, hable de Cristo, afírmese. Dios tiene muchas cosas que darnos, una lista de bendiciones que darnos, que son para nosotros los frutos del Espíritu, los 4 dones importantes, los 12 dones, llamamiento, tantas riquezas que Dios tiene cuando usted está cerca de esa experiencia pentecostal.